Bueno, gracias por seguir con nosotros. Anunciamos un tema importante acerca de los riesgos que hay detrás de una cirugía. Y ¿cuáles son estos pacientes que deben preocuparse, digamos, por su salud, no solamente por la intervención, sino todo el trámite previo, ¿no? que hay que tener en cuenta en una cirugía plástica, sobre todo, ¿no? Así es. Creo que cualquier intervención siempre implica algún riesgo y hay que descartar pues cualquier posibilidad, de repente alergias, de repente lo que hay que hacer a la hora del postoperatorio, los descansos, etcétera. Y ese es el tema, precisamente, ¿no? ¿Quién es un paciente de riesgo? ¿Quién es? Y para eso tenemos al doctor Gino Llosa, que va a conversar con nosotros y nos va a explicar de qué se trata este tema. ¿Cómo estás, Gino? ¿Qué tal? Gino? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Ya pasamos las 12. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gino? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente muy contento por hablar de estos temas tan importantes, que son de vital importancia a nivel de la cirugía plástica, fundamentalmente, que es mi especialidad. Hay ciertos pasos a tener en cuenta, ¿cierto?, para tratar de entrar a una cirugía siempre con la menor posibilidad de riesgos en este acto tan importante. Entonces hay ciertos pasos que no debemos saltar. Fundamentalmente es reconocer y preguntarse uno mismo si es que es un paciente de riesgo. ¿Uno mismo puede identificarlo? Lo que queremos es justamente que el paciente sepa cómo hacerlo. Entonces vamos a ver, así es, cosas establecidas. No lo voy a hablar, esto que hablo son algunos puntos indicados por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica en relación a saber si es un buen candidato o no, y si es que está en riesgo o no. Entonces, ellos tienen una serie de clasificaciones que son las siguientes, por ejemplo. Empiezan por la edad. Es diferente operar un paciente de 22 años y una paciente de 45 o más, o 50, claro, ¿cierto? Entonces ellos hacen unas tablas de clasificaciones, ¿no es cierto?, en el nivel de riesgo. Evidentemente, pacientes por encima de 40 años ya tienen un puntaje, que dice acá tengo una cruz, o un punto de riesgo. Es diferente si operamos una señora de 60 años, que supongamos quiere realizarse una cirugía facial de 6 horas, claro, ¿cierto? Entonces, o una señora de 45 años, es diferente su riesgo, ¿no es cierto?, si quiere una liposcultura, a una chica de 22. Claro. Entonces el factor edad debemos tenerlo en cuenta. Perdóname, ahí entonces para ir ubicándonos un poquito más, el tema entonces no solamente está en la edad, sino el tipo de cirugía que se va a aplicar o que se va a realizar, que también es otro riesgo, ¿no? Así es, Oscar. Ese es otro de los puntos que ellos consideran, ¿no? Primero, entonces, por supuesto, es diferente hacer una cirugía de párpados que va a tomar hora y media a de repente una abdominoplastía o a una liposcultura de 4 horas, ¿cierto? Entonces, al final el riesgo se determina en que uno vaya teniendo más X, ¿no es cierto?, o más puntos, digámoslo así. Entonces, lo primero es la edad. Saber que la cirugía plástica tenemos que tener la menor cantidad de puntos sumados para que sea un paciente de menos riesgo. Primero la edad, está claro. Segundo, el tipo de procedimiento que vamos a realizar, justo lo que tú preguntabas. Es diferente, cirugías menores de anestesia local a cirugías que lleven una anestesia un poquito más complicada o más profunda, ¿no?, que es la anestesia general o la anestesia epidural. Claro. ¿No? Ahora, en general, una pregunta, Gino, en general una cirugía plástica es mucho más riesgosa que una cirugía, digamos, de salud, ¿no? Por ejemplo, una persona de 60 años, qué sé yo, que tenga que hacerse pues una cirugía, pues no sé, un problema, por ejemplo, ¿no? No sé, vesicular, qué sé yo. ¿Es más fácil que una cirugía plástica? Sí, lo que pasa es que los riesgos siempre están. La ventaja que tiene la cirugía plástica es que la cirugía plástica es electiva, esa elección, o sea, puede tener un mayor control. Uno debería tener la obligación de minimizar todos estos factores de riesgo para someterse a cirugía plástica. Por eso es que la intención de la Sociedad Americana fue de identificar quiénes tenían factores de riesgo para no operarlos. Las que tenían 5 puntos o más de factores de riesgo no deberían entrar a una cirugía.
¿Ah? Claro. En cambio, si uno va a operar una cirugía de urgencia por un problema abdominal que está complicado, evidentemente los riesgos siempre son mayores. Aparte hay que recordar, en cirugías cardíacas, abdominales, pulmonares, también se trabaja en anestesia general y es mucho más profundo el tipo de sedación, mientras que la gran mayoría, yo diría más del 90%, por lo menos acá en el medio, en el Perú, se manejan con anestesias locales y sedación y regionales. ¿Ok? Regionales, hablo de epidurales. Rara vez se usan en Perú. Es diferente en otros países, Estados Unidos, España, Colombia, usan mucho la anestesia general. Acá no. Acá entonces el riesgo es menor, es menos profunda la anestesia y debe ser controlada. Y eso es lo que se está buscando. Las sociedades internacionales están buscando que el riesgo se minimice, identificando, partiendo de cuál es el factor de riesgo. Ahora, Gino, cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes de riesgo, por ejemplo, también podemos ubicar para personas que son de cierta edad, por cierta cirugía que se quiere hacer, pero también existen los otros. Por ejemplo, los que tienen ya temas preexistentes, ¿no? Diabetes, de repente problemas de coagulación, de repente gente que tiene reacciones adversas a fármacos. Entonces, esas son las personas que de saque tienen que ir con su Oscar, parece que tú aviso a los doctores, ¿no? Parece que tú has leído el artículo de la Sociedad Americana, porque el tercer punto, ser cirujano, la verdad. El tercer punto es factores de riesgo. Lo que pasa es que él se quiere poner pectorales, o sea, que lee todo, para que investiga todo. O sea, que quiere hacer su cirugía plástica hace rato. Está muy bien la guía, porque por eso que te mira con cariño. Es las enfermedades asociadas. Entonces ahí es muy importante que el paciente sea honesto con el médico y no oculte información, ¿no? Entonces informar claramente si tiene un problema de presión, porque hay gente que dice que no es hipertenso sencillamente porque no toma la medicación y no lo han diagnosticado, pero sabe que en algún momento tuvo un con los antecedentes, ¿no? Que también son determinantes, ¿no? De alguna forma. Entonces el paciente tiene que ser muy consciente que tiene que dar todos los detalles en una historia clínica. Eso va a ser una parte en la que tenemos que incidir. Y no, una pregunta, ¿y qué sucede? O mejor dicho, la pregunta, mejor te la hago directa. ¿Puede existir personas que de pronto, o sea, digamos, que nunca han tenido antecedentes de ser alérgicos a ningún medicamento y que se vuelven alérgicos de la nada? Absolutamente. Totalmente esa posibilidad está en todo acto quirúrgico. Por eso la importancia... Ahora vamos a hablar un detalle. Para no saltarnos, vamos a hablar de este punto que ustedes están hablando de las enfermedades asociadas, porque es un factor de riesgo importante. Entonces, ¿qué es lo que debe saber un paciente? Cuando vaya a una consulta de cirugía plástica o de otra especialidad, lo primero es no estar tranquilo cuando le dicen, no, esta cirugía es sencilla, es solo de anestesia local, porque no se hacen rara vez será un lunar o una cosa que sea anestesia local. El paciente lleva sedación y lleva analgésicos, hasta un simple analgésico puede generar lo que te dice es una alergia medicamentosa. Entonces, lo que tiene que hacer es, un paciente que se sienta tranquilo, va a un médico, lo primero tiene que ver es que si me voy a hacer una cirugía estética, por ejemplo, que no me haga una historia de cirugía estética, me tiene que hacer una historia general, ¿no es cierto?, completa, una historia clínica completa, donde se buscan todos estos factores. Eso es lo primero. Entonces, desde ahí es el primer filtro, la primera historia hecha por el cirujano plástico. Después, si me va a operar, yo necesito un riesgo quirúrgico, que la hace un cardiólogo. Claro. Y ese hace la segunda historia clínica, segundo filtro, porque hace historia clínica y el riesgo quirúrgico correspondiente, el electrocardiograma, también, ¿ok? Tercer filtro, cosa que se salta muchas veces, antes de entrar a cirugía tiene que haber una evaluación preanestésica, evaluación directa por el anestesiólogo que lo va a sedar. ¿Y en qué consiste esa evaluación? La evaluación preanestésica consiste en explicarle claramente, paso a paso, lo que va a hacer el anestesiólogo con el paciente. Paso a paso, sea los consentimientos, yo que opero en clínica general también, tenemos consentimientos para sedación, que es muy diferente, consentimiento para anestesia epidural y consentimiento para anestesia general, porque allí es donde se le explica claramente todos los riesgos que pueden tener una cirugía de este tipo, y el familiar lo debe saber, porque muchas veces escuchamos, llegó sanita, llegó caminando y no me dijeron nada, sí, pues. ¿no es cierto? Y van muchas veces solos o con la amiga.
tiene que haber en una consulta médica el paciente con para que no existan problemas con algún familiar directo, ¿no? Entonces esos pasos no debemos saltar. Ahí estaba el tercer filtro, con anestesiólogo. Claro. Y aparte, el mismo día de cirugía se hace otra historia clínica, el mismo cirujano, en toda clínica hay otra historia clínica, no la que hizo el médico en el consultorio, ¿no? Sino el día quirúrgico, las fichas y el plan de historia clínica, el día de cirugía lleva otra individual. Entonces son 4 filtros y a uno no se le debiera pasar un antecedente informado. Pero sí se da lo que tú dices, Cecilia, que es, no tenía nada, todo salió bien. ¿Y puede presentar una alergia? Por supuesto. Entonces ahí viene la segunda fase. ¿Cómo salvo esta situación? Por eso un paciente que saltó las etapas es más propenso a que una alergia pueda darse. Y lo otro es, ¿con quién me estoy operando? O sea, solo con un cirujano y una enfermera, porque una alergia no lo va a salvar. Sí, pues. Porque el nivel, yo puedo tener sencillamente un enrojecimiento de piel, unas papulitas, pero eso puede ser un edema de glotis y dificultad respiratoria. Y tener medicamentos endovenosos, uso de corticoides, antihistamínicos inmediatos que se tienen que colocar endovenoso de manera rápida, son urgencias médicas. Y por eso pasan fatalidades. Claro. Entonces uno tiene que saber, no solo eso, que pueden ser, no solo los niveles de atención de salud son diferentes. Una cosa es operar en un consultorio, ¿no? Una cosa es un centro médico menor de cirugía ambulatoria y una cosa es una clínica. Las clínicas acreditadas, ¿no es cierto?, tienen convenios especiales con traslado de ambulancias, con clínicas generales, con unidades de cuidados intensivos para traslado inmediato. ¿Están preparados para eso? Entonces uno tiene que preguntar, doctor, lo que decíamos al paciente, yo, mire, tengo este antecedente, estoy un poquito en riesgo. No es que no va a pasar nada. Primero, sentirse feliz que le están haciendo todo 4 filtros para llegar. Que se están preocupando por ti, ¿no? Así es. Y una cosita así chiquitita, nada más, Hino. Hemos hablado entonces de los pacientes con riesgo por edad, por este tipo de intervención, ¿no es cierto?, que tiene que haber ciertos filtros, etcétera. Pero hay unos detalles también para estas personas que quieren hacerse algún tipo de intervención, que niegan alguna intervención anterior. Creo que eso también es importante porque dicen, no, yo no me he hecho nada y quiero hacerme otra vez. ¿Es posible que eso tenga una consecuencia lamentable o perjudicial? Totalmente, y se ha dado con alguna frecuencia. Gente que omite información, o por desconocimiento, o porque tampoco el médico lo habla de manera muy general, ¿no? Y no induce al paciente a que le dé más información, sino al minimizar el riesgo de la cirugía, se van pasando las cosas. Es verdad. Pero es importante entonces, aclararlo esto que tú dices, al haber ocurrido problemas fuera, por ejemplo, a nivel de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, también ya hay fichas de presentación donde todo el tema de antecedentes ya no lo pregunta el cirujano. O sea, yo te pregunto algo y tú obviaste darme la información porque no entendiste bien. Ahora hay una ficha de 3 páginas donde está todo detallado. Claro, y al final dice, doy fe que lo descrito en estos 53 ítems es lo único que yo padezco y doy fe de tal cosa y una firma y listo. Así que ya saben, entonces, si no cumplen ustedes con sus propias condiciones, o sea, si no eres capaz de mostrar y de aceptar tus condiciones, lo que haga el médico de repente, sin querer queriendo, puede afectarte, pero tal vez porque no hemos sido lo suficientemente claros y honestos a la hora de presentarnos a esta situación. Y no olvidar pues que los principales responsables y los principales, digamos, que tenemos que tener cuidado de nosotros somos nosotros mismos, ¿no? No dejarlo, no delegarlo a otras personas. Gracias, muchas gracias. No, a ustedes, nuevamente, gracias por la invitación. Siempre importante hablar de este tema sí, por supuesto. De seguridad. Por supuesto. Gracias.